Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de saludarte nuevamente y pues sí, platicando sobre todos los grandes eventos, sobre todo los que tenemos en turismo, las ferias, las expos, los tianguis, los congresos, las convenciones y que por supuesto también sean accesibles para todas las personas. Porque parece que el mensaje no queda claro todavía, ¿no, Claudia? Parece que el mensaje, mira que te cansas de repetirlo, que te cansas de informarnos, de dar la última actualidad de información en cuanto al turismo accesible para personas con discapacidad, pero el mensaje parece que no se entiende. Todavía nos falta hacer mucho trabajo para que todos pongamos nuestro granito de arena, cada quien desde donde nos corresponda, desde si son agentes de viajes, turoperadores, guías, capacitadores, los organizadores de congresos y convenciones, y pues ojalá que realmente nos comprometiéramos para tener un mundo más accesible e inclusivo. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Claudia Peralta, desde México. Por cierto, estás guapísima. ¿Cómo Muchas arrancamos? ¿Cómo gracias. arrancamos, Claudia? ¿Por dónde empezamos? Hemos estado trabajando en hacer revisiones de accesibilidad en los congresos o en los eventos más importantes, ferias más importantes turísticas, Ajá. como ha sido FITUR, aquí en México Tianguis Turístico, el IBTM, en fin, diferentes eventos y hay diferentes perspectivas. Una como tal es el recinto que necesita trabajar en la accesibilidad, en contar con baños accesibles, los accesos como son los elevadores que cuenten con todos los indicadores de accesibilidad, los estacionamientos asignados, en fin, toda la parte física de los recintos y que esta es la que se nota más porque la podemos ver los escalones, las rampas, pero hay muchas otras cosas que les faltan a los recintos, por ejemplo, las guías podotáctiles, la señalética en braille, los anuncios de emergencia o, por ejemplo, las alarmas de emergencia que sean sonoro-visuales. Cuando llegamos a un evento aquí en México, debido a los sismos que hay, sobre todo en ciertas ciudades, antes de iniciar el Congreso, siempre se da la información de, en caso de sismo, no corro, no empujo, no grito, las salidas de emergencia están en tales lugares. Sin embargo, esta información no se da en lengua de señas, las personas ciegas no saben hacia dónde quedan las salidas de emergencia, entre otras algunas situaciones, y ya ha llegado a pasar en algunos eventos, si está un grupo de personas ciegas y hay alguna situación de emergencia, hay muy poca gente que sepa qué hacer, cómo actuar, cómo contar con protocolos de seguridad en algún tipo de emergencia, en algún congreso, en algún evento. Por otra parte, Ajá. están los que participan en el evento como proveedores, como expositores. Si yo pongo mi stand de información, en muchas ocasiones tiene unos 15 centímetros de alto para poder acceder al stand y no siempre se le pone rampa de acceso para poder entrar a tener las citas de negocios en los espacios. Además de la rampa, pues muy pocos expositores cuentan con información accesible, es decir, con información en lengua de señas, con información en braille o con información de paquetes, productos, rutas, algo que tengan para la atención adecuada a personas con discapacidad. Después, si nos vamos al programa, para ver si dentro de las ponencias hay algún tema que hable sobre los derechos de los viajeros, sobre el turismo inclusivo, turismo accesible, turismo para personas adultos mayores, turismo para la comunidad LGBT, en fin, aquí también se nos pierde un poquito. Y a mí me gustaría resaltar mucho que consideramos en ocasiones nos dicen, voy a poner el ejemplo de las personas sordas que no van a estos eventos porque no hay intérprete de lengua de señas. Sin embargo, cuando le preguntas a los organizadores, te dicen, no tenemos intérprete de lengua de señas porque no vienen las personas sordas. Y creo que ahí hay un círculo vicioso que hay que romper de ambas partes. Las personas sordas necesitan hacerse visibles
para que se den cuenta que no es que no vayan porque no quieren, sino por la falta de comunicación accesible. Y los organizadores de congresos, convenciones, etcétera, deberían de contar con intérprete de lengua de señas, haya o no haya personas sordas. Entre más eventos haya con intérprete de lengua de señas, más van a empezar a asistir las personas sordas. Son algunos de los primeros ejemplos que me gustaría comentarte. Porque en este caso yo querría conversar, ¿no? Es decir, ¿por qué crees que no se aborda el tema de la discapacidad como corresponde en todos estos lugares que nos estás comentando? ¿Dónde está el problema y por qué no se entiende el mensaje? De los últimos años, hablando del 2016 para acá, ya es un poquito más común que en alguno de los congresos se tome el tema, y esto fue a partir de que fue el año con el lema del turismo para todos de la OMT, y esto nos ayudó a visibilizar mucho el tema. Antes del 2016 era rarísimo encontrar alguna conferencia con alguno de estos temas, y en la actualidad de repente podemos encontrar alguna ponencia. Sin embargo, considero que todavía son mínimas en porcentaje a comparación de otros temas de los cuales se hablan. Entonces, yo creo que los organizadores de los congresos, convenciones, deberían de voltear a ver estos temas y la importancia para que lo podamos ir resolviendo. Y pues bueno, nosotros dentro del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo se cuenta con 60 expertos de 18 países, que en cualquiera de nuestros países de América Latina, si alguien tiene algún congreso, alguien que requiera de algún ponente, con mucho gusto les podemos hacer llegar nuestro directorio para que pueda participar alguna persona con discapacidad o algún experto de alguna de las áreas en específico. El objetivo, ¿cuál crees que va a ser en México para lo que queda de año 2022 y qué se espera en cuanto a la discapacidad y accesibilidad para el próximo 2023? ¿Cómo estás viendo tú la situación allí? Se ha estado trabajando mucho, creo que hay una buena perspectiva respecto a lo que va a pasar para el cierre de año y lo que sigue. Definitivamente creo que como América Latina lo que nos hace falta es cambiar del paradigma de la discapacidad vista desde el asistencialismo a cambiarla por un tema de derechos humanos y ver a las personas con discapacidad exactamente igual que cualquier otra persona. Sin embargo, siento que en América Latina todavía seguimos haciendo las cosas por ayudar a las personas con discapacidad, y con esta perspectiva de pobrecitos hay que ayudarlos, y esto nos está costando mucho trabajo para poder llegar a la perspectiva de la discapacidad como modelo social y de derechos humanos. Entonces, invitar a todos a que nos capacitemos, a que tomemos conciencia de los derechos de las personas con discapacidad. Y me gustaría ponerte un ejemplo muy sencillo. Hay un amigo usuario de silla de ruedas, él es basquetbolista, es deportista, por lo tanto, y es físicamente muy, muy hábil con su silla de ruedas, y dice que cuando se acerca a una banqueta que no tiene rampa, toda la gente lo quiere ayudar. Incluso dice, me ha tocado mujeres que ponen la bolsa en el piso con tal de querer de ayudarme. Dice, y yo no lo requiero, yo tengo la habilidad, la fuerza, la destreza, la técnica para poder subir un escalón que no tenga rampa. Dice, pero los dejo ayudarme para que se sientan bien de haberme ayudado. Esta es un poco la perspectiva de que todavía estamos ayudando por pobrecito, hay que ayudarlos, y no nos acercamos a preguntarle si requiere ayuda y cómo le podemos ayudar. Ya que tenemos que dejar claro que una persona con cualquier tipo de discapacidad puede hacer y llevar una vida normal, ¿no? Es decir, si le ponen la vida un poco cómoda y le ponen un poco la vida cómoda y hacen caso la gente a lo que Claudia Peralta nos está comentando, pues la vida sería muy diferente, ¿no? Sería, yo creo que muy diferente, Claudia.
La discapacidad en cifras. Contigo hemos aprendido de que hay un porcentaje importante en discapacidad en México, en Latinoamérica e inclusive en el mundo. Esas cifras en realidad deberían de reducirse también un poco, ¿no? Sí, por supuesto. Las cifras son muy grandes, más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo y algo que siempre repetimos, nuestros turistas potenciales son ellos, pero más todas las personas que están alrededor de alguien con discapacidad, toda la familia, todos los amigos, los colegas de trabajo, en fin, que son con los que pudieran viajar o poder acceder a algún tipo de restaurante, museo, de cine, etcétera. Y bueno, pues hay estudios sobre la discapacidad en cada país y está aumentando en un porcentaje impresionante las personas que están adquiriendo discapacidad psicosocial, es decir, algo como bipolaridad, esquizofrenia, trastorno del espectro autista, en fin. Sin embargo, la cifra que está aumentando es por tema de estrés y sobre todo después de la pandemia. Así es de que también una súper recomendación es cualquier persona que tenga algún síntoma de ansiedad, de depresión, etcétera, necesita ir con un especialista para que no llegue al grado de tener un diagnóstico de discapacidad psicosocial. Si se atienden a tiempo, pues pueden controlar alguno de los síntomas que tengan. Qué importante lo que nos estás comentando, Claudia. Claudia, anteriormente habíamos hablado de la accesibilidad de la accesibilidad en cuanto al turismo para playas y nos comentabas, corrígeme porque no me acuerdo, no tengo el dato, que si se destinara que era un 4% en infraestructuras. Correcto. ¿Era un 4%? Sí, un 4%. Sería todo mejor, ¿no? En cuanto a estos congresos, estos eventos, ¿tenemos algún porcentaje claro de cuánto se tendría que invertir en esto? ¿O qué va a suponer al congreso o al evento en cuestión invertir en toda esta movida de accesibilidad? Lo mismo, si iniciáramos desde cero, sería un 4%. El problema es cuando ya se tiene y se tiene que corregir errores, ahí nos cuesta mucho, mucho más caro. Pero si fuera de cero, sería un 4%. Qué poquito el porcentaje para poder pensar y tener empatía por los demás, ¿no? Así es, realmente la inversión es mínima y bueno, pues es tanto oportunidad de negocio y por supuesto es hacer valer los derechos de las personas con discapacidad y que bueno, también por supuesto que hay personas con discapacidad que pueden trabajar sin ningún problema en todo el tema de congresos y convenciones. Aquí hay algunas fundaciones como las del World Meeting Forum que contratan a personas con discapacidad, por ejemplo, usuarios de silla de ruedas para hacer el registro, entre algunas otras acciones. Esta es otra de las opciones que pueden hacer los organizadores de congresos y que además, al contratar personas con discapacidad, son quienes mejor los van a apoyar diciéndole, me enfrento a esta barrera, aquí hay que checar tal situación, porque ellos la están viviendo en ese momento. Esto sería como la frase, ¿os acordáis de la empatía? Qué bonita era la empatía, ¿no? Totalmente, así es. ¿Se han perdido Y valores, bueno, Claudia? ¿Se han perdido valores? ¿La gente pierde valores? yo creo que de repente sí, por estar con tanta prisa y con tantas cosas, se van olvidando de algunas situaciones y, por ejemplo, la empatía sería una de ellas. Ay, Dios mío, hablando con Claudia Peralta en conexión con México. Para quien no sabe, Claudia Peralta es esa activista por los derechos de las personas con discapacidad, esa mujer desconocida para muchos, pero tan importante para todos, que nos acompaña hoy en 360.travel hablando sobre la accesibilidad en eventos nacionales e internacionales, porque en los eventos desde luego no se puede olvidar la discapacidad, ¿no? Y qué importante es. ¿Cómo está la situación por México entonces? Haciendo un balance en cuanto a estos eventos. Echa un desastre porque parece que no se aplican las cosas. La verdad es que sí, con estándares todavía bajos en estas investigaciones que hemos estado realizando,
son un porcentaje muy chico y bueno, para que se den idea, más o menos un 8% de los stands de uno de los tianguis era totalmente accesible, había un veintitantos por ciento de los cuales tenían rampa, pero no era una rampa adecuada y el resto eran totalmente inaccesibles. Lo bueno que tenemos es que ya lo estamos midiendo, ya sabemos en dónde estamos, ya hicimos saber estas recomendaciones a los organizadores. Ahora esperamos que para los siguientes eventos realmente se tomen en cuenta todas estas recomendaciones y que cada vez se vayan cambiando estos porcentajes y que ojalá llegue el día en que todos los stands sean accesibles. Te comparto, por ejemplo, que en Estados Unidos las expos tienen que ser accesibles porque si no, el proveedor del stand y el expositor puede acceder a una multa. Entonces, bueno, ojalá que en algún momento todos los stands y todos los recintos fueran totalmente accesibles. Bueno, pues que así sea. Claudia Peralta, en directo con nosotros desde México. Que tengas excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos y gracias por ser esa mujer desconocida para muchos, pero muy importante para todos, y por ser esa activista por los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y esperamos que sea hasta la próxima, Claudia. Muchísimas gracias, saludos a todos y como siempre un gusto poder estar aquí en 360 Travel.